Mi nuera me encerró en mi cuarto para su fiesta y me dijo que me quedara allí porque los invitados se sentirían incómodos con una vieja como yo. Esa frase fue el comienzo de todo. Me llamo Elvira, tengo 72 años, soy viuda y esta casa la pagué yo sola, cosiendo día y noche durante 40 años. Pero ellos no saben que todavía tengo todas las llaves y que sé muy bien cómo cerrar una puerta para siempre. Ese día yo estaba contenta de verdad. Había amanecido temprano, como siempre, y me puse a preparar todo con ilusión. Juan, mi hijo, me había llamado 3 días antes, diciendo que querían hacer una reunión en casa para celebrar un negocio grande que acababa de cerrar. «Mamá, va a ser algo sencillo pero bonito. Marta se encarga de todo», me dijo con esa voz que usa cuando quiere que yo no pregunte mucho. Yo no soy tonta. Sé leer entre líneas, pero igual me emocioné. Pensé que por fin me estaban incluyendo, que después de tanto ayudarlos con la renta, con la comida de los nietos y hasta con el colegio de los chicos, ahora me veían como parte de la familia. Preparé mi arroz con pollo como solo yo sé hacerlo, con ese toque de azafrán que me enseñó mi mamá. Hice empanadas de carne, ensalada de papa y hasta un flan de vainilla que me quedó temblando perfecto. El olor llenaba toda la casa. Saqué mi mantel bueno, el que guardo para las ocasiones, y lo planché despacio, recordando cuando mi difunto Pedro me lo regaló en nuestro aniversario. Me sentía útil, querida. Me até un delantal limpio encima de mi vestido azul, el que todavía me queda bien a pesar de los años, y hasta me puse un poco de ese perfume barato que compro en el mercado, porque me recuerda a cuando era joven y salía a bailar. Marta llegó como un huracán a eso de las 11 de la mañana, con bolsas llenas de decoraciones, botellas de ron, cervezas y unas flores plásticas que a mí me parecían horribles. Traía a 2 muchachas para que ayudaran a mover los muebles. Yo me ofrecí a colocar las sillas en el patio, pero ella me miró con esa sonrisa que no llega a los ojos y dijo: «No se preocupe, suegra. Nosotros nos encargamos. Usted ya hizo bastante con la comida». Lo dijo tan dulce que casi le creí. Juan ni siquiera me miró mucho. Estaba pendiente del teléfono, hablando de inversiones y clientes importantes. Yo me senté en la cocina un rato, tomando mi café con leche, sintiendo ese calorcito en el pecho que uno siente cuando cree que las cosas por fin están mejorando. La casa se fue llenando de ruido. Movían mesas, colgaban luces de colores baratas, ponían altavoces. Yo miraba desde la puerta de la cocina y sonreía sola. Pensaba que esa noche, tal vez Marta me presentaría a las personas como la dueña de casa, como mi suegra que todo lo hizo posible. Tonta de mí. A las 6 de la tarde ya había gente llegando. Carros lujosos que yo nunca había visto estacionados frente a mi portón. Mujeres con tacones altos que sonaban como martillos en mi piso de cerámica. Hombres riendo fuerte con olor a colonia cara. Yo me acerqué al pasillo con una bandeja de empanadas calientitas, pero Marta me interceptó antes de que llegara a la sala. Ahí vino la frase que todavía me retumba en la cabeza. Me tomó del brazo, no fuerte, pero sí firme, y me llevó por el pasillo hacia mi cuarto. «Suegra, quédese aquí. No queremos que los invitados se sientan incómodos», lo dijo bajito, como si me estuviera haciendo un favor. Cerró la puerta y le dio vuelta a la llave desde afuera. Escuché el clic como si fuera un disparo. Me quedé parada ahí, con la bandeja todavía en las manos, sintiendo cómo el calor de las empanadas se iba enfriando contra mis palmas. Si usted ya pasó por algo parecido, si alguna vez lo trataron como si fuera un mueble viejo en su propia casa, deje un like en este video. Eso me dice que no estoy sola en esta historia. Me senté en la cama sin saber qué hacer. El cuarto estaba oscuro, porque habían corrido las cortinas para que no se viera luz desde afuera. Solo entraba un rayito por debajo de la puerta. La música empezó fuerte, de esa que a los jóvenes les gusta, con bajos que hacían vibrar las paredes. Las risas llegaban como olas. Reconocí la voz de Marta por encima de todo, contando chistes, sirviendo tragos, actuando como si la casa fuera de ella. Escuché a Juan diciendo: «Mi mamá está descansando». Ya saben cómo son los viejitos. Viejitos.
Yo que me levanto a las 5 todas las mañanas a regar mis plantas y que todavía coso para medio barrio cuando alguien me lo pide. Pasaron los minutos y se convirtieron en horas. 3 horas exactas. Yo las conté mirando el reloj despertador que Pedro me regaló cuando nos casamos. Cada tic-tac era como un golpe. Tenía sed, pero no había llevado agua. El calor del cuarto se fue poniendo pesado, pegajoso. Olía a mi propio sudor mezclado con el olor de la comida que yo había preparado y que ahora estaban comiendo extraños. Escuchaba los vasos chocando, la gente bailando, alguien rompiendo algo en la sala. Un vaso, pensé. Ojalá no fuera el de cristal que me trajo mi comadre desde Guatemala. En un momento me levanté y pegué la oreja a la puerta. Escuché a Marta hablando con una mujer. Ay, sí, la suegra es un amor, pero ya está mayor. Mejor que no salga porque pone nerviosa a la gente con sus historias de antes. Historias de antes. Como si mi vida fuera un estorbo. Sentí que algo se me rompía por dentro, pero no lloré todavía. Las viejas como yo aprendimos a guardar las lágrimas para cuando nadie nos ve. Fue ahí cuando pasó lo que más me dolió. Escuché ruido en el pasillo. Marta y una de las muchachas estaban sacando cosas del cuartito de costura que yo tengo al lado. «Esto es puro junk», dijo Marta riendo. «Mira esta máquina de coser vieja. Parece de museo. Y estos patrones amarillos. ¡Qué asco!». Escuché cómo abrían la ventana del patio y tiraban cosas. Mi máquina de coser Singer, la que usé para comprar esta casa, la que tiene las marcas de mis manos en el pedal, cayó al piso de cemento con un ruido metálico que me atravesó el pecho. Después tiraron mi caja de patrones, los que dibujé a mano durante años. Y lo peor, el álbum de fotos pequeño que guardaba allí, con las únicas imágenes que me quedaban de Pedro joven, antes de enfermarse. Escuché el golpe seco cuando cayó al bote de basura que habían sacado al patio. No lo hicieron con rabia. Lo hicieron como quien tira papeles viejos, sin importancia. Eso fue lo que más me rompió. Me quedé parada mirando la rendija de luz bajo la puerta. Las manos me temblaban. Recordé cuando cosí el vestido de novia de Marta, gratis, porque ella no tenía dinero. Recordé cuando les presté para el primer carro de Juan. Recordé las noches que me quedé cuidando a mis nietos mientras ellos salían de fiesta. Y ahora yo era el estorbo, el objeto que había que esconder para que la casa luciera bonita. La muchacha que ayudaba en la fiesta se llamaba Sofía, una chica humilde de unos 28 años que venía del campo y tenía unas manos ásperas como las mías. Se acercó a la puerta un par de veces. La primera me pasó un vaso de agua por debajo, sin decir nada. La segunda me susurró: «Doña Elvira, ¿está bien?». Yo le guardé un plato de comida, pero la señora Marta dijo que no. Me quedé callada un rato y luego le dije bajito: «Gracias, mija. No te metas en problemas». Ella me apretó los dedos un segundo a través de la rendija. Ese pequeño gesto de una extraña me dolió más que la cerradura, porque hasta una muchacha que apenas me conocía me trataba con más respeto que mi propia familia. Las horas siguieron pasando. La música se puso más fuerte. Escuché a mi nieto mayor riendo con sus amigos, sin preguntar por mí. El olor a cigarrillo entró por la ventana. Alguien había roto el florero que Pedro me trajo de su primer viaje al mar. Lo supe porque después escuché a Marta diciendo: «Fue un accidente». Total, era una cosa vieja. Vieja, como yo. Cuando por fin la música bajó y las voces se fueron yendo, me quedé sentada en la misma posición por un buen rato. La casa se fue quedando en silencio. Escuché los carros arrancando, las risas de despedida. Marta diciendo: «Gracias por venir. Nos vemos pronto». La puerta de mi cuarto seguía cerrada con llave, pero alguien la abrió desde afuera antes de irse. No sé quién. Tal vez Sofía. Cuando salí, la casa era un desastre. Botellas por el piso, comida pisada, mi mantel bueno lleno de manchas de vino. Y en el patio, tirada como basura, estaba mi máquina de coser con el pedal roto, el álbum de fotos abierto, algunas imágenes mojadas con cerveza. Me agaché despacio, recogí una foto de Pedro sonriendo con Juan niño en brazos y la apreté contra el pecho. Ahí sí lloré. Lloré sin hacer ruido, como lloran las mujeres que ya no esperan que nadie las consuele.
Me quedé parada en medio de la sala destruida mirando todo. El reloj marcaba las 11:30 de la noche. Entonces vi las llaves del portón grande sobre la mesa del comedor, donde Marta las había dejado. Las agarré. Salí al patio. Caminé despacio hasta el portón de hierro que yo misma mandé a poner cuando compré la casa. Puse el candado grande, el que uso cuando viajo, y lo cerré con 2 vueltas. El sonido del metal fue lo más claro que escuché en toda la noche. Al día siguiente ellos volvieron. Escuché el carro de Juan estacionándose. Escuché a Marta riendo todavía con resaca, diciendo: «¡Qué noche tan buena, amor!». Luego el silencio cuando se dieron cuenta que el portón no abría. Me senté en mi sillón de la sala, con la foto de Pedro en la mano, y una taza de café que ya estaba frío. No me moví cuando empezaron a tocar el timbre como locos. No grité, solo esperé. Dentro de mí, por primera vez en mucho tiempo, algo se acomodó. No era rabia todavía. Era una claridad fría, como cuando terminas una costura y cortas el hilo sobrante. Ellos pensaban que yo era solo la suegra vieja que se podía guardar en un cuarto. No sabían que esa casa, cada centavo que la sostuvo, cada memoria que guardaba, todavía tenía dueña, y esa dueña acababa de cerrar el portón. No les grité a través de la reja. Solo los miré desde la ventana de la sala mientras Marta se ponía roja y Juan empezaba a sudar. Por primera vez en años sentí que el peso de mi propia historia estaba sentado a mi lado, mirándolos también. Y supe, sin necesidad de decirlo en voz alta, que el juego había cambiado. Ellos todavía no lo sabían, pero yo sí, y eso era suficiente para empezar. Mi nuera me encerró en mi cuarto para su fiesta, y me dijo que me quedara allí porque los invitados se sentirían incómodos con una vieja como yo. Esa frase fue el comienzo de todo. Me llamo Elvira, tengo 72 años, soy viuda, y esta casa la pagué yo sola cosiendo día y noche durante 40 años. Pero ellos no saben que todavía tengo todas las llaves y que sé muy bien cómo cerrar una puerta para siempre. Me quedé sentada en el sillón de la sala con la foto de Pedro, apretada contra el pecho mientras los golpes en el portón se volvían más fuertes. Juan gritaba mi nombre con esa mezcla de preocupación y fastidio que conozco de sobra. Marta, a su lado, hablaba más alto de lo necesario, como si quisiera que todo el vecindario se enterara de que yo estaba armando un escándalo. El sol ya pegaba fuerte contra las rejas y les hacía sudar la frente. Yo no me moví. Tomé el café frío en sorbos pequeños, dejando que el líquido amargo me recordara que todavía controlaba algo en esta casa. Ellos pensaban que esto era un berrinche de vieja. No tenían idea de que yo acababa de cortar el hilo que los mantenía atados a mí. Durante un buen rato solo observé. Desde la ventana podía ver cómo Marta revisaba su teléfono con impaciencia, seguramente buscando a alguien que la ayudara a resolver el problema que ella misma había creado. Juan caminaba de un lado a otro, pasándose la mano por el pelo como cuando era niño, y lo regañaban. No abrí la boca. Dejé que el calor de la mañana les cocinara la rabia por dentro. Me levanté despacio, sin hacer ruido, y caminé hasta la cocina. El piso todavía tenía manchas pegajosas de la fiesta, restos de salsa y trozos de vidrio que crujían bajo mis zapatos. Recogí un par de botellas vacías y las puse sobre la mesa sin prisa. Cada movimiento era mío. Nadie me estaba diciendo dónde pararme ni cómo sonreír. En mi cabeza todo empezó a ordenarse como cuando uno arma un patrón complicado en la tela. Recordé las noches que pasé cosiendo vestidos de quinceañeras para pagar las cuotas de esta casa. Cada puntada era un ladrillo. Cada clienta que pagaba tarde era un mes más de sacrificio. Juan nunca preguntó de dónde salía el dinero cuando le presté para su primer negocio. Marta nunca preguntó por qué siempre había comida en la nevera. Ahora yo estaba recordando todo al mismo tiempo, como si las paredes me estuvieran devolviendo las cuentas pendientes. No era rabia lo que sentía, era una claridad fría, del tipo que te dice exactamente por dónde tienes que empezar a cortar. Decidí que no iba a seguir siendo la suegra que guardan en el cuarto cuando llegan visitas importantes. Esta casa la compré con mis manos, con la Singer que ahora yacía rota en el patio, con los dedos que todavía tienen callos de tanto empujar la tela. Ellos vivían aquí como si fuera un hotel gratis.
Yo era la dueña que pagaba las reparaciones, que regaba las plantas, que cocinaba para que no gastaran. Y lo más importante, nunca les pasé la escritura. El papel seguía en mi nombre, guardado donde nadie miró nunca. Ese era mi as debajo de la manga, el que ellos ni siquiera sospechaban que existía. Mientras más los veía sudar bajo el sol, más claro se me hacía que había llegado el momento de jugarlo. Caminé hasta mi cuarto y cerré la puerta detrás de mí, no con llave, sino con la tranquilidad de quien ya no necesita esconderse. Abrí el armario viejo que crujía como siempre, y saqué el vestido azul que me había puesto el día de la fiesta, el mismo que llevaba cuando Marta me arrastró por el pasillo. Lo extendí sobre la cama y lo miré un rato. Olía todavía a sudor y a miedo guardado. Tomé las tijeras de costura que guardo en el cajón de la mesita, las mismas que usé durante 40 años, y empecé a cortar. No con rabia, con precisión. Primero las mangas, después el cuello, luego la falda entera. Los pedazos cayeron al piso como hojas secas. Cuando terminé, junté todo en un bulto y lo metí en una bolsa de mercado. Ya no era el vestido de la suegra obediente. Era trapo. Lo llevé hasta el patio y lo tiré en el mismo bote donde ellos habían lanzado mis patrones y mi álbum. El ruido que hizo al caer fue pequeño, pero para mí sonó como una puerta que se abre después de mucho tiempo cerrada. Después saqué del fondo del armario mi chal negro bueno, el que me puse el día que enterramos a Pedro, y me lo eché sobre los hombros. Me miré en el espejo roto que todavía colgaba en la pared. Ya no parecía la mujer que se deja encerrar. Parecía exactamente lo que era, la dueña de todo esto. Sofía apareció como una hora después. La vi acercarse al portón desde la calle, con su misma cara cansada y las manos ásperas de quien trabaja desde niña. Ella había venido a pedir disculpas por no haber hecho más la noche anterior. Cuando vio a Juan y Marta gritando afuera, se quedó parada un momento, como decidiendo si meterse o no. Yo abrí la ventanita lateral que da al callejón, esa que casi nadie recuerda que existe, y le hice una seña. Entró sin que ellos la vieran. Me trajo un vaso de jugo fresco que había preparado en su casa y un pedazo de pan. Doña Elvira, yo no sabía que las cosas iban a terminar así, me dijo bajito mientras me entregaba el vaso. Sus dedos tocaron los míos igual que la noche anterior, solo que ahora sin rendija de por medio. Le conté lo mínimo, solo que ya estaba cansada de ser el adorno que guardan en el cuarto. Ella no preguntó detalles. Solo asintió con esa cabeza que parece haber entendido demasiado para sus 28 años, y me dijo que si necesitaba que viniera a ayudarme a limpiar o a cocinar, lo haría sin cobrarme nada. Usted siempre me trató como persona, doña, no como mano de obra. Se quedó un rato más, me ayudó a barrer los vidrios de la sala, y antes de irse por el mismo callejón, me apretó el hombro. Ese gesto valió más que todas las palabras bonitas que Marta me había dicho en 10 años. Mientras tanto, afuera la cosa se ponía fea. Escuchaba a Marta subir el tono. Decía que esto era maltrato, que una vieja no podía hacer lo que le diera la gana con una propiedad familiar. Juan intentaba calmarla, pero se le notaba el miedo en la voz. «Mamá me va a abrir en cualquier momento. Ya se le va a pasar el enojo», repetía. Yo sonreía sola en la cocina mientras lavaba los platos sucios de la fiesta. ¡Qué equivocados estaban! No era enojo, era cálculo. Ellos seguían pensando que yo dependía de ellos, que sin su presencia yo me iba a sentir sola y asustada. No sabían que la soledad la había aprendido muy bien durante las noches que cosía, hasta que me sangraban los dedos, para que ellos tuvieran techo. Marta hablaba de llamar a la policía, de que esto era una retención indebida, de que yo no estaba bien de la cabeza. Cada palabra que salía de su boca me confirmaba que había elegido el camino correcto. Cuanto más arrogantes se ponían, más segura me sentía yo. Me senté otra vez en el sillón con el chal sobre los hombros y la foto de Pedro en la mesa de centro, justo donde antes estaba la de la boda de ellos. Había cambiado también eso. Quité el portarretratos grande donde salían sonrientes y lo guardé en un cajón. En su lugar puse la foto pequeña que rescaté del patio, la de Pedro cargando a Juan de niño. Ahora la sala se sentía más mía.
El olor a cigarrillo y a ron barato todavía flotaba, pero ya no me molestaba. Era el olor de lo que se estaba yendo. Tomé el teléfono viejo que tengo en la mesita de la sala. Marqué un número que no había marcado en mucho tiempo. Don Roberto contestó al tercer timbre. Era el mismo notario que me ayudó a comprar esta casa hace más de 30 años, cuando todavía era un terreno con 4 paredes. Le dije que necesitaba verlo pronto, que tenía unos papeles que quería revisar con calma. No le di detalles por teléfono. Solo le pedí que me consiguiera una cita para la semana siguiente y que trajera copias actualizadas de todo lo que teníamos archivado sobre la propiedad. Él entendió al vuelo. «Elvira, ¿estás bien?», me preguntó con esa voz ronca de viejo amigo. «Mejor que nunca, Roberto. Solo estoy cerrando cuentas pendientes». Colgué sin despedirme largo. Esa llamada era el primer paso que ya no tenía vuelta atrás. El papel que ellos creían que era solo un recuerdo viejo, ahora iba a hablar más fuerte que sus gritos. Me quedé un rato mirando el portón desde la ventana. Juan y Marta habían parado de gritar y ahora hablaban entre ellos en voz baja, seguramente planeando su próxima movida. Marta se abanicaba con la mano y Juan revisaba el teléfono como si esperara que alguien viniera a rescatarlos. Yo tenía las llaves en el bolsillo del delantal, que ya no pensaba volver a usar para servirles. Tenía los papeles escondidos. Tenía a Sofía dispuesta a ayudarme sin preguntas. Y sobre todo, tenía 72 años de saber exactamente cuándo hay que dejar de coser para otros y empezar a cortar para uno mismo. El sol ya estaba bajando cuando decidí que era suficiente observación por hoy. Me levanté, caminé hasta la cocina y preparé una cena sencilla solo para mí. Arroz con frijoles y un pedazo de queso fresco que Sofía me había dejado. Comí despacio, saboreando cada bocado sin apuro. Afuera seguían esperando. Adentro yo ya había empezado a mover las piezas. El primer movimiento estaba hecho. El resto vendría solo, como cuando uno tira del hilo correcto y toda la costura se deshace sin esfuerzo. Ellos todavía creían que esto era un juego de poder temporal. No sabían que yo acababa de cambiar las reglas para siempre, y que la casa, las llaves y la paciencia que había acumulado durante décadas ahora jugaban de mi lado. Mi nuera me encerró en mi cuarto para su fiesta y me dijo que me quedara allí porque los invitados se sentirían incómodos con una vieja como yo. Esa frase fue el comienzo de todo. Me llamo Elvira, tengo 72 años, soy viuda, y esta casa la pagué yo sola cosiendo día y noche durante 40 años. Pero ellos no saben que todavía tengo todas las llaves y que sé muy bien cómo cerrar una puerta para siempre. Comí el arroz con frijoles despacio, dejando que cada cucharada me recordara que ya no estaba cocinando para nadie más que para mí. El queso fresco que Sofía me dejó sabía a limpio, a cosa sencilla que no necesita adornos. Afuera, el portón seguía cerrado, y los dos se habían sentado en la acera, hablando en voz baja como si planearan cómo domar a un perro viejo que de repente mordió. Yo lavé mi plato, lo sequé y lo guardé. Después apagué las luces de la sala una por una, dejando solo la lamparita del pasillo que Pedro siempre dejaba encendida para no tropezar de noche. Me acosté con el chal negro sobre las cobijas y dormí como no dormía desde hacía meses. Profundo, sin sueños que me hicieran despertar sudando. A la mañana siguiente me levanté antes que el sol. El portón seguía cerrado y el carro de Juan ya no estaba. Habían desistido por esa noche, pero yo sabía que volverían con más ruido y más gente. Preparé café solo, bien cargado, y me senté en la mesa de la cocina con la carpeta que había sacado del fondo del armario. Allí estaban los papeles originales de la casa, amarillentos pero firmes, con mi nombre y el de Pedro como únicos dueños. Nunca los puse a nombre de Juan. Nunca firmé nada que dijera que esta propiedad era de la familia. Cosí durante 40 años para que fuera mía, no para que sirviera de hotel gratis a gente que me encerraba en mi propio cuarto. A las 8 en punto llamé a Sofía. Le dije que viniera por el callejón y que trajera su documento de identidad. No le expliqué mucho por teléfono. Cuando llegó con su misma cara de quien ha madrugado toda la vida, le pedí que me acompañara al notario. «No voy a ir sola, mija. Quiero que alguien vea lo que estoy haciendo». Ella solo asintió.
Se ajustó el cabello recogido y me ayudó a cerrar la casa por atrás. Salimos por la puerta lateral como ladrones en mi propia propiedad. Don Roberto nos esperaba en su oficina del centro, ese lugar que olía a papel viejo y a café recalentado. Le entregué la carpeta sin preámbulos. Él la abrió, ajustó sus lentes y sonrió de medio lado, como quien reconoce un viejo patrón de costura. Esto sigue exactamente igual que hace 30 años, Elvira. La casa está a tu nombre completo. Ni Juan ni Marta aparecen en ninguna parte. Le pedí que preparara una notificación formal. No era un desalojo todavía, era una aclaración de propiedad. Quería que quedara por escrito que yo era la única dueña y que cualquier persona que viviera allí lo hacía con mi permiso. Un permiso que podía retirar cuando quisiera. Mientras don Roberto dictaba el documento a su secretaria, yo me quedé mirando por la ventana. Sentía las manos firmes, como cuando cosía una costura recta sin necesidad de guiarla. Sofía estaba sentada a mi lado, callada, pero cada tanto me tocaba el brazo como para recordarme que no estaba sola en esto. Esa fue mi blindaje. Antes de que Marta pudiera decir que yo estaba senil, que una vieja no podía tomar decisiones, yo ya tenía 2 testigos, Sofía y don Roberto. Además, le pedí al notario que adjuntara una copia de mi último chequeo médico del año pasado, donde el doctor escribió con letra clara que mi cabeza estaba más lúcida que la de muchos de 50. Lo guardé todo en una carpeta nueva, sin manchas, sin olor a fiesta. Cuando regresamos a la casa ya era mediodía. El portón seguía cerrado, pero ahora había 3 personas esperando. Juan, Marta y una vecina chismosa que se hacía la preocupada. Marta tenía la cara hinchada de no dormir bien, y Juan parecía un niño al que le quitaron el juguete favorito. Yo abrí el portón solo lo suficiente para entrar con Sofía. Luego lo cerré de nuevo, pero sin candado esta vez. Quería que vieran que yo controlaba el ir y venir. Marta se acercó rápido, con esa voz que usa cuando quiere que la escuchen los demás. «Esto ya es demasiado, Elvira. Nos tiene preocupados. Anoche dormimos en el carro como indigentes». Yo la miré sin contestar de inmediato. Entré a la casa, dejé la carpeta sobre la mesa de la sala, y solo entonces hablé, con la puerta abierta para que la vecina escuchara todo. Preocupados. Qué palabra tan bonita para usar después de haberme encerrado 3 horas en mi cuarto, mientras gastaban mi luz, mi agua y mi comida. Juan intentó meterse, con esa cara de hijo bueno que ya no le quedaba. «Mamá, vamos a hablar como familia». Marta se pasó. «Sí, pero esto no se resuelve cerrándonos afuera». Yo saqué los papeles y los puse sobre la mesa, al lado de la foto de Pedro con él en brazos. Les dije que habían estado viviendo en una casa que nunca fue de ellos, que cada reparación, cada factura de luz, cada arreglo del techo lo pagué yo con el dinero de mis costuras. Les recordé, con voz baja pero clara, que ni una sola vez en 10 años me pidieron que pusiera la propiedad a su nombre. Marta se rió, de esa risa nerviosa que le sale cuando se siente acorralada. «Usted está exagerando. Esta casa es de Juan también. Somos familia». Sofía se quedó parada junto a la puerta de la cocina, sin meterse pero sin irse. Su presencia era como un testigo silencioso que pesaba más que cualquier abogado. Yo seguí hablando, despacio, cortando cada palabra como tijera sobre tela. Familia es lo que se construye, Marta, no lo que se esconde en un cuarto para que no moleste a los invitados importantes. Esa tarde empecé a avanzar de verdad. Saqué 2 maletas grandes del cuarto de ellos y comencé a doblar su ropa con la misma precisión que usaba para entregar pedidos. No tiré nada, solo lo acomodé. Cada camisa de Juan, cada vestido caro de Marta que yo había cosido gratis al principio de su matrimonio. Sofía me ayudó sin que se lo pidiera. Mientras doblábamos, le conté bajito cómo esa Singer rota en el patio había pagado hasta el último ladrillo de esta casa. Ella me escuchaba y de vez en cuando negaba con la cabeza, como si no pudiera creer que alguien pudiera ser tan ciego. Las primeras consecuencias llegaron más rápido de lo que esperaba. Marta intentó usar la luz de la cocina para cargar su teléfono y se dio cuenta que yo había cambiado la contraseña del medidor eléctrico que estaba a mi nombre.
No corté el servicio, solo lo dejé en mínimo, suficiente para una nevera y 2 focos. Lo justo para que sintieran que algo se estaba cerrando. Juan salió a comprar saldo para su celular y volvió con la cara larga. La cuenta del teléfono familiar, esa que yo pagaba desde hacía años sin que me dieran las gracias, ahora estaba a mi nombre, y yo había pedido que solo mantuvieran la línea de él. La de Marta quedó suspendida. Pequeñas cosas, pero que dolían donde más les llegaba, en la comodidad que creían eterna. Por la noche la cosa se puso más tensa. Marta empezó a gritar desde la acera que yo estaba loca, que esto era abuso de anciano y que iba a llamar a un abogado. Yo me senté en mi sillón con el chal negro y una taza de té de hierbas. No contesté los gritos. Solo esperé. A las 9 de la noche llegaron 2 policías porque Marta había hecho la denuncia. La vecina chismosa y otras 2 mujeres del barrio se quedaron paradas en la acera, mirando el espectáculo. Ese fue el momento que yo había estado esperando. Salí con la carpeta en la mano, sin apuro, como quien sale a regar las plantas. El policía más viejo me preguntó qué pasaba. Marta intervino rápido, diciendo que yo no estaba bien, que había cerrado la casa y que ella temía por mi salud mental. Yo le entregué los papeles al oficial sin mirarla. Le mostré la escritura original, la notificación que don Roberto había preparado esa misma mañana y el informe médico. El policía leyó en silencio. Luego miró a Marta y a Juan con esa cara de quien ya ha visto muchas familias pelearse por herencias que todavía no existen. Señora, la casa está a nombre de doña Elvira. Si ella no quiere que ustedes entren, no pueden entrar. Esto no es un asunto penal, es civil. Tienen que resolverlo por las vías legales. Marta se puso roja hasta las orejas. Juan se quedó callado, mirando el piso como cuando lo regañaba de niño. Los vecinos murmuraban. Una de las mujeres, la doña Rosa que vive 3 casas más allá, dijo en voz alta. Por fin alguien le pone orden a esa muchacha que se cree dueña de todo. Ese fue el momento icónico, el que me voy a llevar a la tumba con gusto. Yo parada en la puerta de mi casa, con 72 años, rodeada de testigos, mostrando papeles que ellos nunca se tomaron la molestia de preguntar. Marta balbuceando, Juan sudando, los policías escribiendo en su libreta, y las vecinas asintiendo como si por fin alguien hubiera hablado por todas las suegras del barrio. Cuéntame en los comentarios, ¿habrías hecho lo mismo que yo hice? ¿O habrías actuado diferente? Después de que la policía se fue, la contraofensiva llegó como yo sabía que llegaría. Marta cambió de estrategia, dejó de gritar y empezó a llorar. Se sentó en la acera y dijo entre sollozos que yo estaba siendo manipulada, que alguien me había metido ideas raras en la cabeza. Miraba a Sofía de reojo, como si sospechara que ella era la culpable. Juan se acercó a la reja y me habló con esa voz de hijo arrepentido que usaba cuando quería dinero. «Mamá, perdón». Marta se equivocó feo esa noche. «Pero no nos deje en la calle. Somos tu familia. Piensa en los niños, en tus nietos». Yo lo miré a través de las rejas. Sentí el peso de la foto de Pedro en el bolsillo de mi delantal. Recordé todas las veces que había callado para mantener la paz. Esta vez no callé. Los niños pueden venir a visitarme cuando quieran, pero ustedes 2 van a aprender a vivir con lo que realmente les pertenece, que no es mucho, porque lo que tienen lo ganaron sobre mi espalda. Marta se levantó de golpe, la cara ya sin lágrimas y con pura rabia. Dijo que iba a demandarme por incapacidad mental, que iba a traer médicos, que iba a demostrar que una vieja de 72 no podía manejar sola una propiedad tan grande. Amenazó con llamar a un abogado caro que tenía un primo. Juan intentó calmarla, pero se notaba que él también estaba calculando sus opciones. Yo cerré la puerta principal sin contestar. Desde adentro escuché cómo Marta le decía a Juan que al día siguiente traerían a alguien que supiera cómo tratar estos casos. Me senté en la cocina con Sofía, que se había quedado a pesar de la hora. Preparamos unas arepas y comimos en silencio. Ella me dijo bajito que si necesitaba que declarara lo que vio la noche de la fiesta, lo haría.
que había guardado fotos del desastre en su teléfono, incluyendo mi máquina de coser rota y el álbum tirado. Yo asentí. No sentía triunfo todavía. Sentía el peso de estar cerrando una costura que llevaba décadas mal hecha. Sabía que ellos no se iban a rendir fácil. Sabía que al día siguiente volverían con más gente, con más amenazas y con esa seguridad de quien cree que la edad es una enfermedad que se puede usar en contra de uno. Pero yo tenía los papeles. Tenía a Sofía. Tenía 72 años de saber exactamente dónde duele más un corte. Y por primera vez en mucho tiempo, el hilo lo estaba cortando yo. Ellos todavía pensaban que esto era un berrinche que se les iba a pasar. No sabían que yo acababa de empezar a desarmar, puntada por puntada, todo lo que habían creído que era suyo. La noche se puso quieta afuera. Adentro, yo acomodé la carpeta bajo mi almohada como quien guarda un cuchillo afilado. Mañana sería otro día de tijera, y esta vez no pensaba dejar hilos sueltos. A la mañana siguiente el sol apenas asomaba, y ya se oía el revuelo afuera. No venían solo Juan y Marta. Traían a un tipo de unos 50 años, con saco arrugado y una carpeta bajo el brazo, y detrás venía una mujer más joven que cargaba una grabadora pequeña. Sofía estaba conmigo en la cocina, preparando unas tortillas en silencio. Yo tenía la carpeta de don Roberto sobre la mesa y el chal negro bien ajustado sobre los hombros. El portón seguía cerrado, pero esta vez no puse el candado grande. Quería que entraran. Quería que vieran todo con sus propios ojos. Abrí sin apuro. Marta entró primero, con los ojos hinchados y el pelo recogido de cualquier manera. Juan venía atrás, cargando al niño más pequeño en brazos, como si eso fuera a ablandarme. El abogado se presentó como licenciado Ramírez, especialista en temas de familia y capacidad mental. La mujer de la grabadora era su asistente. Yo los dejé pasar hasta la sala, pero no les ofrecí ni un vaso de agua. El piso todavía tenía marcas de la fiesta de hacía 2 noches. La mancha de vino en una esquina parecía un recordatorio fresco de todo lo que habían pisoteado. Marta empezó con la voz temblorosa, calculada. «Doña Elvira, por favor, esto ya se nos está yendo de las manos. Trajimos al licenciado para que nos ayude a dialogar. Usted no puede estar sola aquí. Es peligroso». El licenciado Ramírez asintió como si estuviera en un juicio. Dijo que había casos donde adultos mayores tomaban decisiones bajo presión, que se podía pedir una evaluación psicológica urgente, que si se demostraba que yo no estaba en pleno uso de mis facultades, un juez podía nombrar un curador. Juan no me miraba a los ojos, solo repetía bajito. Sentía cada palabra de ellos como puntadas maldadas, torcidas, que había que cortar. El niño pequeño se soltó de Juan y corrió hacia mí. Me abrazó las piernas y preguntó por qué la abuela no les abría la puerta. Ese abrazo fue lo único que me costó. Pero no era de ellos, era mío. Yo había criado a esos niños mientras Marta salía a reuniones y Juan cerraba negocios que nunca prosperaban. Les dejé terminar el discurso. Cuando el licenciado mencionó que podía iniciar un proceso de interdicción esa misma semana, saqué los papeles y los extendí sobre la mesa. Primero les mostré la notificación que don Roberto había preparado. Decía claro, y en letras grandes, que yo era la única propietaria, que cualquier ocupación de la casa era por mi permiso revocable y que había testigos de los hechos de la noche de la fiesta. Sofía se quedó parada junto a la puerta, con los brazos cruzados. Ramírez pidió ver los documentos. Los revisó 2 veces. Su cara cambió. «Esto está muy bien fundamentado», admitió a regañadientes. «Pero podemos argumentar que doña Elvira actuó bajo estrés emocional. La fiesta, el encierro, todo eso se puede usar a su favor si presentamos peritos». Marta vio una grieta y se metió rápido. Se arrodilló frente a mí, algo que nunca había hecho en 10 años. Las lágrimas le corrían por las mejillas, pero yo sabía que eran de las que se secan rápido. «Suegra, perdóneme». Esa noche estaba nerviosa. Había gente importante, clientes de Juan que podían invertir en el nuevo negocio. Dije cosas horribles, pero somos familia. No me quite a mis hijos, no nos deje sin techo. Yo cosí con usted, ¿se acuerda? Usted me enseñó a hacer dobladillos rectos.
Juan se acercó también. Puso la mano sobre mi hombro. Esa mano que nunca me había ayudado a cargar ni una bolsa del mercado. Mamá, si quiere que nos vayamos, nos vamos. Pero denos tiempo. 1 mes. 2. Mientras encontramos dónde caernos muertos. Piense en Pedro. Él no hubiera querido que termináramos así. Mencionó a Pedro, y por un segundo el aire se puso pesado. Miré la foto que ahora estaba en la mesa de centro. Él cargando a Juan de niño. Recordé las noches que cosí después de su entierro para que a mi hijo no le faltara nada. El olor a café quemado de la cocina me trajo de vuelta. Sofía tosió suave, como recordándome que no estaba sola. Yo respiré hondo y hablé por primera vez en varios minutos. Mi voz salió baja, pero cada palabra cortaba. 1 mes. 2. Eso es lo que me dijeron cuando les presté para el primer carro. Después fueron 3 años sin pagar un peso. Eso es lo que me dijeron cuando Marta se quedó embarazada y yo pagué el hospital completo. Ustedes vivieron aquí como si yo fuera un cajero automático que nunca se vacía. Ahora el cajero se cerró. Ramírez intentó intervenir, diciendo que podíamos llegar a un acuerdo extrajudicial, que ellos estaban dispuestos a pagar una renta simbólica, que podía quedarse una habitación para mí en la casa, y ellos se harían cargo de todo. Marta asintió rápido, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. El niño seguía abrazado a mis piernas, sin entender nada. Fue entonces cuando saqué la segunda carpeta, la que don Roberto me había preparado en silencio la tarde anterior, la que nadie sabía que existía. La puse encima de la primera. Esta era más gruesa. Tenía copias de transferencias bancarias, recibos de luz, agua, colegio de los niños, hasta facturas de los 2 celulares. Todo anotado a mano durante años, con mi letra prolija de costurera. En la primera hoja había un resumen simple. $87,000. Eso era lo que ellos me debían por ayudas, que nunca fueron regalos. Eran préstamos que yo había registrado uno por uno, con fecha y concepto. Nunca les cobré intereses. Ahora cobraba todo junto. Marta se levantó del piso como si le hubieran echado agua caliente. Juan palideció. Esto es ridículo, mamá. Eso era ayuda de madre, no deuda. Yo sonreí por primera vez. Una sonrisa seca, de quien ha cosido demasiado para otros, y por fin cose para sí. Ayuda de madre. Qué palabra tan cómoda. Durante 40 años cosí hasta que me sangraban los dedos para pagar esta casa. Ustedes 2 gastaron, festejaron, tiraron mi máquina de coser al patio como si fuera basura. Ahora resulta que todo eso era ayuda. No, mijo. Esto es contabilidad. Y la contabilidad está clara. Ramírez hojeó los papeles. Su cara se puso gris. Dijo que eso complicaba las cosas, que un juez podía ver esos registros como evidencia de que yo había sido la sostén económica real, que un proceso de incapacidad mental se iba a volver muy difícil con esa documentación y con el testimonio de Sofía, que ya había firmado una declaración detallada de lo que vio la noche de la fiesta. La puerta cerrada con llave, mi máquina Singer rota contra el cemento, el álbum de fotos tirado al bote como basura. Ese fue el primer golpe. Ellos creyeron que entendían el tamaño del problema. Creyeron que era solo la casa y unos papeles viejos. Pero entonces abrí la segunda capa. Saqué un sobre amarillo que don Roberto me había entregado el día anterior, cerrado con cinta. Dentro había una copia de una escritura adicional. No era de esta casa. Era de la casita que compré hace 15 años, 2 cuadras más allá, en la calle que da al mercado. La que ellos pensaban que era de una clienta mía. La que yo había alquilado todo este tiempo sin que nadie supiera que la dueña era yo. El alquiler de esos 15 años, más los intereses acumulados, sumaban casi el doble de lo que ellos me debían por las ayudas. $210,000 en total, si sumábamos todo. Marta soltó una risa nerviosa que se quebró a la mitad. ¿Otra casa? Usted está inventando. Nunca nos dijo nada de otra propiedad. Exacto. Nunca les dije. Porque mientras ustedes me encerraban en mi cuarto para que no incomodara a sus invitados importantes, yo seguía cosiendo, ahorrando y comprando en silencio. Esa casita ahora vale 3 veces lo que pagué.
Y el inquilino me acaba de avisar que se va en 2 semanas. Puedo mudarme allá mañana mismo, con mis plantas, mis tijeras buenas y la foto de Pedro. Ustedes se quedan con lo que realmente les pertenece. Nada. Juan se dejó caer en el sofá como si le hubieran quitado los huesos. El niño sintió la tensión y empezó a llorar. Marta se acercó a la mesa. Agarró los papeles y los miró como si fueran escritos en otro idioma. Su voz cambió. Ya no había lágrimas de arrepentimiento. Había pánico puro. Esto es una venganza. Usted planeó todo esto desde la noche de la fiesta. Nos va a dejar en la calle por un encierro de 3 horas. Yo me levanté. Por primera vez en mucho rato me acerqué a ella, hasta quedar a medio metro. Olía a perfume caro, que yo misma le había regalado en su cumpleaños. La miré directo a los ojos. No es venganza, Marta. Es justicia con tijera. Usted cortó mi máquina, mis patrones, mis recuerdos de Pedro. Yo estoy cortando la dependencia que tenían de mí. Y duele, ¿verdad? Duele más porque nunca pensaron que la vieja que guardaban en el cuarto tenía otra casa, tenía cuentas separadas y tenía la paciencia de esperar el momento exacto para cerrar el portón. Ramírez intentó una última jugada. Dijo que podíamos llegar a un arreglo, que ellos firmarían un pagaré por una parte de la deuda, que me dejarían vivir en la casa principal y ellos se mudarían a la casita del mercado, que sería lo más civilizado. Juan levantó la cabeza y apoyó la idea, diciendo que los niños podrían seguir viendo a la abuela todos los días, que la familia no se podía romper así. Fue ahí donde Juan intentó la última maniobra. Se acercó al niño, lo levantó en brazos y lo puso frente a mí. Dile a la abuela que no nos eche, mi amor. Dile que la quieres. El niño, con la cara llena de mocos, me miró y dijo entre sollozos: «Se van hoy. Tienen hasta las 6 de la tarde para sacar lo que les quepa en el carro. Lo que quede lo guardo y lo dono. La deuda queda anotada. Si intentan pelear en tribunales, presento todo. Las fotos que Sofía tomó de mi máquina rota, los videos del desastre de la fiesta, los recibos, la declaración notariada. Y les cobro cada centavo con intereses. O pueden aceptar que se terminó. Yo les doy $1000 para que empiecen de nuevo. Ni un peso más. A cambio, firman un documento donde renuncian a cualquier reclamo sobre esta casa y sobre la casita del mercado. Eso, o nada». Marta se quedó mirando el piso. Las manos le temblaban. Por primera vez vi en su cara algo parecido al respeto. O al miedo. Juan miró a Ramírez, quien solo levantó los hombros como diciendo que la balanza ya no estaba de su lado. El licenciado recogió su maletín y murmuró que iba a preparar los papeles de renuncia si esa era la decisión. Sofía se acercó entonces. Sin decir nada me puso una mano en el hombro. Ese gesto simple, callado, me dio más fuerza que cualquier grito. Ella había visto todo. Cómo me encerraron, cómo tiraron mis cosas, cómo ahora intentaban usar a los niños. Su presencia era el espejo que ellos no querían mirar. Pasé la tarde viéndolos empacar. No con placer, con una tristeza rara, de quien cierra un capítulo que duró demasiado. Marta doblaba su ropa cara en silencio. Juan cargaba cajas al carro sin mirarme. A las 5:30 firmaron los papeles frente a don Roberto, que había venido especialmente. Renunciaron a todo. Aceptaron los $1000. Marta firmó con la cara hinchada, pero ya sin lágrimas de teatro. Juan firmó y después me miró un segundo. Creí ver algo de vergüenza verdadera. Tal vez solo era cansancio. No importa. El papel quedó firmado. Cuando el carro se alejó por la calle, el portón quedó abierto por primera vez en días. Yo salí al patio, recogí lo que quedaba de mi Singer rota y la puse en un rincón bajo el limonero. No la iba a arreglar. Iba a comprar una nueva con el primer alquiler de la casita. Sofía me ayudó a barrer los últimos vidrios. Preparé arroz con pollo, el mismo que había preparado para la fiesta, pero esta vez solo para nosotras dos. Comimos en la mesa grande, sin mantel manchado, con las ventanas abiertas para que entrara el aire fresco de la tarde. Ellos se fueron a casa de una prima de Marta, según supe después. El negocio que habían cerrado se vino abajo 2 semanas más tarde, porque ya no tenían mi respaldo silencioso.
Los niños vinieron a visitarme el domingo siguiente. Jugaron en el patio y me pidieron que les contara historias de cuando cosía vestidos de novia. Yo les conté, sin amargura, con la calma de quien ya cortó todos los hilos que la ataban. Esa noche, sentada en mi sillón con el chal negro y una taza de té, miré la foto de Pedro. Le hablé bajito, como hacía al principio de enviudar. «Viste, viejo, al final la que se quedó con la casa fui yo, la que cosió hasta sangrar, la que guardó las llaves». Sentí que algo se acomodaba en el pecho. No era felicidad ruidosa, era una paz ganada con tijera, con paciencia y con la claridad de 72 años. Ellos creyeron que yo era el estorbo que se guarda en un cuarto. No sabían que ese cuarto tenía vista a toda la costura que había armado en silencio durante décadas, y que cuando por fin cerré el portón, no fue un berrinche. Fue el final de una costura mal hecha y el comienzo de una nueva, recta, solo para mí. Pasaron 6 meses, 3 semanas y 4 días desde que el carro de Juan se alejó por la calle con las maletas mal cerradas y los niños mirando por la ventana trasera. El tiempo no pasó volando, pasó pesado, como pasa cuando uno por fin corta un hilo que llevaba décadas enredado. En ese tiempo la casa cambió de piel. Yo cambié también. Ya no era la Elvira que guardaban en el cuarto para no incomodar a los invitados. Era la Elvira que decidía quién entraba por el portón y quién no, y lo hacía sin levantar la voz, solo con la misma calma con que antes cosía dobladillos a las 3 de la mañana. Esa tarde de marzo el patio estaba lleno de un olor diferente. No era el ron barato ni el cigarrillo de la fiesta aquella. Era olor a café recién hecho, a masa de arepas en el comal y a tela nueva. Había tendido una lona grande bajo el limonero, justo donde todavía descansaba mi Singer rota, oxidada pero respetada como un viejo soldado. Alrededor de la mesa plegable estaban sentadas 7 mujeres del barrio. La doña Rosa, la que había gritado «Por fin alguien le pone orden», aquella noche frente a los policías, ocupaba el lugar de honor. A su lado, 3 muchachas jóvenes que acababan de llegar del mercado, con las manos todavía oliendo a cilantro y cebolla. Sofía movía el termo de café con esa sonrisa cansada que ya se había vuelto parte de mi casa. Ella venía casi todos los martes y jueves, no por lástima, sino porque decía que aquí aprendía más que en cualquier otra parte. Yo estaba sentada al cabezo de la mesa con mi chal negro sobre los hombros, aunque ya no hacía tanto frío. Frente a mí tenía la nueva máquina de coser, una que compré con el primer alquiler de la casita del mercado. No era de lujo, pero cosía recto y fuerte, como yo. Las mujeres habían traído sus propias telas, retazos de vestidos viejos, cortinas que ya no querían, blusas que les quedaban apretadas después de los embarazos. El proyecto era sencillo pero mío. Cada una iba a salir de aquí con una prenda nueva y con la idea clara de que nadie tiene que vivir encerrada en el cuarto de su propia vida. «Miren cómo se hace el pespunte invisible», les dije pasando la tela bajo la aguja. El ruido de la máquina era como un latido conocido. Las muchachas se inclinaron. Una de ellas, una tal Carmen que acababa de separarse y tenía 2 niños pequeños, preguntó bajito si era verdad lo que contaban en el barrio. «Dicen que usted cerró el portón con candado y que su nuera se quedó afuera gritando como loca. Dicen que al final se tuvo que ir con la cola entre las patas». Yo sonreí sin dejar de coser. El sol entraba sesgado entre las hojas del limonero y pintaba manchas claras sobre la tela blanca que estaba convirtiendo en una blusa para Sofía. «Dicen muchas cosas, mija. Algunas son ciertas. Otras las adornan para que suene más bonito en la tienda. Lo que importa es que hoy ninguna de nosotras está cosiendo para gente que nos tira las cosas al patio». Todas rieron. Ese sonido era nuevo en esta casa. Antes las risas eran de otros, al otro lado de una puerta cerrada. Ahora eran nuestras. Mientras cosíamos, les conté pedazos pequeños. Nada de discursos largos. Les hablé de las noches que pasé cosiendo vestidos de novia para pagar esta casa ladrillo por ladrillo. Les hablé de cómo mi máquina Singer terminó rota contra el cemento, porque para Marta era puro junk. Les mostré el álbum que había rescatado,
con las fotos de Pedro ya limpias y secas, pegadas de nuevo con cuidado. No lo hice para que me tuvieran lástima. Lo hice para que entendieran que una mujer puede guardar silencio muchos años y que ese silencio, cuando se corta, suena como tijera afilada. Sofía repartía las arepas calientes. Tenía 28 años, pero parecía haber envejecido junto conmigo en estos meses. Ya no era solo la muchacha que me pasaba agua por debajo de la puerta, era mi mano derecha, la que me acompañaba al banco, la que había declarado frente al notario todo lo que vio aquella noche, la que me ayudó a pintar las paredes de la sala de un amarillo suave que borraba el olor a fiesta y a vino derramado. Mientras comíamos, la doña Rosa se limpió las manos en el delantal y dijo algo que se me quedó grabado. Una tras otra empezaron a contar sus pedacitos de historia. Historias de llaves escondidas, de pensiones que se gastaban en fiestas, de máquinas de coser que nunca fueron suyas porque todo estaba a nombre del marido o del hijo. Yo las escuchaba mientras cosía. Sentía que cada puntada que daba en esa blusa era también una puntada en la vida de ellas. No era una fundación grande ni un discurso en la plaza. Era algo más pequeño y más verdadero. Un patio con lona, café y tijeras compartidas. Eso era mi victoria resonando fuera de mi familia. Las vecinas ya no me miraban como la suegra loca que encerró a su hijo. Me miraban como la que se atrevió primero. Esa misma semana, un martes por la tarde, apareció Juan. Solo, sin Marta, sin niños, sin abogado. Lo vi llegar por la calle caminando, no en carro. Traía la misma camisa que le había visto el día que firmó los papeles, pero más gastada. Se detuvo frente al portón abierto, porque ahora lo dejaba abierto durante el día, y no tocó el timbre. Solo se quedó ahí, con las manos en los bolsillos, mirando el limonero donde todavía estaba mi Singer rota. Sofía lo vio primero desde la cocina, y me tocó el hombro. «Doña, es su hijo. ¿Lo echo?» «No, mija. Déjalo entrar. Pero quédate cerca». Juan entró despacio, como quien no sabe si todavía tiene derecho a pisar el piso de cerámica. Ya no tenía esa cara de niño que pide dinero. Tenía cara de hombre que ha dormido poco y pensado mucho. Se sentó en la misma silla donde antes se sentaba a mirar el teléfono mientras yo servía la comida. Yo no le ofrecí café. Solo lo miré y esperé. «Mamá, han pasado meses. Marta se fue hace 4 semanas. Se fue a la capital con un tipo que conoció en una de esas fiestas. Dijo que aquí ya no había nada para ella. Se llevó al niño más grande. Al pequeño lo dejó conmigo. Está en casa de mi tía, pero la tía ya está cansada. Hablaba sin mirarme mucho. Tenía los hombros caídos, como la Singer cuando cayó al cemento. Yo seguí cosiendo un botón en una camisa que estaba arreglando para el nieto. El ruido de la aguja era lo único que se oía por un rato. «Trabajo en el mercado ahora», siguió, «cargando cajas. No es mucho, pero es honrado. Ya no hay negocios grandes. Aquel que celebramos aquella noche se cayó solo cuando usted dejó de pagar las cuentas. Aprendí que muchas de las cosas que teníamos eran porque usted cosía en silencio». Levanté la vista. No había triunfo en mi cara. Solo esa claridad fría que me acompañaba desde la noche del candado. «¿Y qué quieres, Juan?» Él respiró hondo. Vi que tenía los ojos rojos, pero no eran lágrimas de teatro como las de Marta aquella tarde con el abogado. «Quiero ver a mis hijos sin tener que pedirle prestado a nadie. Quiero pedirle disculpas, pero sé que las disculpas no pagan la deuda. Usted nos dio $1000 y nos quitó todo lo demás. Entiendo por qué. Pero el pequeño pregunta por usted todos los días. Dice que quiere venir a coser con la abuela, aunque no sabe ni enhebrar una aguja». Sofía estaba parada en la puerta de la cocina, escuchando todo sin disimulo. Su presencia era el recordatorio de que yo ya no estaba sola. Juan la miró un segundo y bajó la cabeza. Sabía que ella había sido testigo de todo. «Te voy a poner condiciones, Juan», le dije cortando el hilo con los dientes como hacía antes. «No es perdón completo. Es un hilo nuevo, pero corto. Puedes traer al niño los domingos. Puedes sentarte en esta mesa a comer arroz con pollo, si llegas sobrio y sin pedir nada. Vas a pagar cada mes, aunque sea poco,
de esa deuda que firmamos. No porque yo necesite el dinero, sino porque tú necesitas recordar que nada es gratis. Y nunca, nunca más vas a decidir quién entra o sale de mi cuarto. Esta casa es mía. Las llaves las tengo yo. ¿Entiendes? Él asintió. Había algo en sus ojos que no había visto antes. Vergüenza verdadera, quizás. O simplemente el cansancio de quien por fin entiende que la vieja que encerraron en el cuarto era la que sostenía el techo. No lloró. Solo dijo, «Gracias, mamá», con la voz ronca, y se levantó. Antes de irse se acercó al limonero, miró la Singer rota y pasó la mano por el pedal oxidado. No dijo nada, pero vi que se le movió la garganta. Después se fue por donde vino, caminando despacio. Marta nunca volvió. Supe por la vecina que estaba viviendo con aquel tipo y que ya ni preguntaba por los niños. Algunas costuras simplemente se cortan del todo. Los domingos siguientes el niño pequeño empezó a venir. Se llamaba Pedro, como su abuelo. Se sentaba en mi regazo y me pedía que le contara cómo la abuela había comprado la casa cosiendo vestidos. Yo le enseñaba a enhebrar la aguja sin pincharse. Sofía le preparaba jugo de tamarindo. La casa se llenó de un ruido nuevo. Risa de niño mezclada con el ruido de la máquina. No era la misma familia de antes. Era una familia más pequeña, más honesta, con reglas claras. Juan cumplía. Llegaba a tiempo. Traía un pedazo de pan o unas frutas del mercado. Se sentaba a comer sin pedir la casa de vuelta. Una vez intentó decir que Marta había cambiado, que quizás podía volver. Yo solo levanté la mano, y él se calló. Sabía que ese hilo estaba cortado para siempre. El impacto se sintió más allá de mi patio. Una mañana la doña Rosa llegó con otras 4 mujeres que yo apenas conocía. Traían una máquina de coser vieja pero usable, y pidieron si podían unirse al grupo de los martes. Dijeron que mi historia había corrido por el barrio como corre el agua cuando se abre una llave. «Usted nos dio permiso para cerrar nuestros propios portones», me dijo una de ellas, una señora delgada que tenía marcas de golpes viejos en los brazos. Empezamos a llamar al grupo «Las que cortan el hilo». No era nombre bonito para cartel, pero era verdadero. En 6 meses ya éramos 19 mujeres. Algunas traían sus problemas, otras traían sus telas. Todas salían con algo cosido y con la espalda más recta. Yo no me sentía heroína. Me sentía costurera que por fin cosía para sí misma. Por las noches, después que todos se iban, me sentaba en el sillón con el chal negro y la foto de Pedro. Le hablaba como siempre. Le contaba que la casita del mercado ahora tenía inquilino nuevo. Una mujer sola con 2 hijas que pagaba puntual y que nunca tiraba nada a la basura. Le contaba que Juan estaba cargando cajas, pero que el niño Pedro ya sabía hacer un nudo marinero. Le contaba que la mancha de vino de la fiesta por fin había salido del piso, después de 3 lavadas fuertes. Sentía orgullo, sí, pero no era orgullo ruidoso. Era el orgullo callado de quien sabe exactamente lo que construyó. Había pagado esta casa con sangre de los dedos, con noches sin dormir, con paciencia de 40 años. Ellos pensaron que podían encerrarme porque ya había dado todo. No entendieron que mientras más coses para otros, más aprendes a cortar cuando es necesario. Ahora, cuando camino por el barrio, las mujeres me saludan diferente. Ya no es Doña Elvira, la suegra. Es Doña Elvira, la que cerró el portón. Algunas me piden consejo. Otras simplemente me tocan el brazo como hacía Sofía aquella noche por debajo de la puerta. Eso es lo que más me llena. No el dinero recuperado, ni la casa a mi nombre, ni la casita del mercado. Es ver que mi tijera sirvió para algo más grande que mi propia costura. Si conoces a una mujer que necesita oír esto hoy, que está siendo guardada en el cuarto de su propia vida, que le tiran sus cosas como si fueran basura, mándale esta historia. Que sepa que puede recoger las llaves de la mesa, cerrar el portón con candado y empezar a cortar su propio hilo cuando esté lista. Yo sigo aquí, con 72 años, con las manos todavía callosas y la Singer rota bajo el limonero como recordatorio. No la tiré. La dejé ahí para no olvidar nunca cómo se siente que te tiren. Pero ahora tengo una nueva al lado
brillante, que cose recto y sin miedo. Ellos creyeron que la fiesta era de ellos. No sabían que la casa, las llaves y la última puntada siempre fueron míos. Cerré el portón aquella noche con 2 vueltas de candado. Lo que no sabían es que al mismo tiempo estaba abriendo, con la misma mano, la puerta de la vida que me habían negado durante décadas. Y esa puerta, mija, nadie la va a cerrar nunca más.